El trayecto en autobús fue largo y silencioso. Pasé la mayor parte del tiempo mirando por la ventana o quedándome dormido. Fui el último en subir después de que algunos pasajeros se fueran poco a poco en pequeños pueblos rurales. El autobús se detuvo de repente y un hombre angustiado subió a bordo. Tropezó por el pasillo, sentado frente a mí, y empezó a garabatear con atención en un libro encuadernado en cuero y maltrecho. Parecía mayor, quizá de unos 60 años, cansado, con ropa de senderismo gastada y sucia. Pasó todo el trayecto escribiendo o pasando páginas. Aproximadamente una hora antes de mi parada, el conductor del autobús llamó: «Estación de guardabosques del Parque Nacional de Reinheim». El hombre se levantó de repente y corrió hacia la parte delantera del autobús. Buscó frenéticamente en sus bolsillos, luego dejó unas monedas sueltas en el mostrador antes de salir disparado sin decir palabra. Un rato después, el conductor del autobús llamó mi parada. Cuando estaba a punto de salir, noté que el hombre de antes, en su prisa, había dejado su libro en el asiento, detrás del conductor. Pensé en mantenerlo a salvo. Si lo volvía a ver en el sendero, podía devolvérselo, o entregarlo a los guardabosques de camino a casa. El sendero estaba vacío, salvo por algún ciervo o conejo que se movía entre los árboles. Pasé horas escuchando el crujido bajo mis botas, los cantos de los pájaros y el susurro de las hojas y las agujas del pino. A medida que el sol se acercaba al horizonte, pensé que era hora de montar mi campamento para la noche. Encontré un sitio adecuado junto a un pequeño arroyo y empecé a deshacer la mochila. Monté mi tienda, recogí algo de leña y herví agua del arroyo para rehidratar una comida liofilizada. El sol se ocultó en el horizonte y la temperatura empezó a bajar. Me metí en mi saco de dormir, pero no podía quitarme de encima el impulso que había intentado ignorar toda la noche. Miré el libro que estaba medio enterrado en la tapa abierta de mi mochila. La cogí y pasé a las primeras páginas. La letra era compacta pero ordenada. Empezó como cualquier diario de senderos: entradas cortas sobre las condiciones del sendero, notas sobre el tiempo y algunos bocetos de flores. Una entrada incluso describió un encuentro con un zorro con un detalle sorprendentemente poético. Acababa de pasar otra página cuando escuché una voz llamar: «¿Hola? ¿Hay alguien ahí?». Abrí la cremallera de la tienda despacio y asomé la cabeza. En el tenue resplandor de las brasas moribundas apenas podía distinguir la silueta de un hombre a pocos metros. «Disculpa que te moleste, noté tu fuego», dijo el hombre. «¿Te importaría si monto mi tienda aquí? Se está haciendo tarde y prefiero no andar dando vueltas buscando otro sitio en la oscuridad». Aquí la hospitalidad parecía menos una elección y más una norma no escrita. «Claro, mucho espacio», respondí con vacilación. Se agachó y comenzó a remover el fuego con mano experta. Con unos movimientos rápidos, logró que las brasas volvieran a llamar. El fuego estalló más intenso que toda la noche, crepitando y viviendo de nuevo, apartando las sombras e iluminando por completo su rostro. Parecía tener unos 50 años, casi calvo, con pequeños mechones de pelo pegados al cuero cabelludo, ojeras oscuras alrededor de los ojos y la mandíbula sin afeitar. Su ropa estaba cubierta de barro seco. Sonrió levemente. «Espero que no te importe», dijo, mirándome. Se sentó en una roca frente a mí y calentó sus manos sobre el fuego. «Me llamo Eric», dijo tras un momento. «¿Has estado aquí mucho tiempo?» «Soy John. Primer día aquí. ¿Y tú?» «Suficiente», respondió con una risa. «Bueno, no quiero mantenerte despierta toda la noche». Me metí de nuevo en mi saco de dormir mientras él montaba su tienda junto a la mía. Lo último que vi antes de quedarme dormido fue su silueta, sentada perfectamente quieta junto al fuego. «Buenos días», murmuré, saliendo de mi tienda. Una pequeña tetera de agua siseaba suavemente sobre una rejilla improvisada sobre las llamas. «No te oí levantarte». Me miró con una sonrisa ensayada. «Me he levantado temprano y he pensado en hervir un poco de agua para tu café». Me quedé paralizado. «¿Cómo sabes que bebo café por la mañana?» «Reconocí el olor ácido en tu aliento ayer. Pensé que querrías el agua lista». Su tono seguía siendo despreocupado. «Hay hábitos difíciles de ignorar». Rebusqué en mi mochila y saqué la pequeña lata de café instantáneo. «Bueno, yo también tengo pan, si quieres».
Eric negó con la cabeza. Gracias, pero ya he comido. Él vertió el agua caliente en 2 tazas y yo removí un poco de café en polvo en la mía. Extendí la mano para verter un poco en la taza de Eric, pero rápidamente levantó la taza de agua caliente y natural y la bebió de un solo golpe. Quizá prefiera el té, pensé. Con el desayuno listo, apagamos el fuego y recogimos eficientemente las tiendas y el equipo. La luz de la mañana se filtraba entre los árboles, proyectando largas sombras sobre el suelo del bosque. Desplegué mi mapa y brújula y empecé a trazar un rumbo al siguiente campamento, cuando sentí que Eric puso su mano en mi hombro. «Sé el camino», dijo simplemente. No había arrogancia en su tono, solo una certeza que no dejaba espacio para discusión. El aire era fresco, y los pájaros cantaban de forma esporádica desde las copas de los árboles. Eric se movía con una facilidad que dejaba claro que se sentía más que cómodo allí, navegando entre rocas y pendientes sin dudar. Caminamos durante horas en silencio. Curioso, Eric se echó atrás para caminar detrás de mí, de vez en cuando dando indicaciones o comentando cómo estaba pisando. Al principio pensé que quizás solo me estaba dando espacio, pero no podía quitarme de encima la sensación de que o bien quería verme o no quería que yo le vigilara a él. El bosque parecía responder a nuestro paso. El susurro de las hojas era más suave, y los pájaros que habían recibido la mañana se habían quedado en silencio. Finalmente, las ganas de hacer pis me obligaron a dejar la mochila y caminé detrás de un árbol cercano. Cuando volví, noté que la cremallera del compartimiento principal de mi mochila estaba apenas bajada. ¿Necesitas algo de mi mochila?, le pregunté a Eric. He mirado tu brújula para asegurarme de que vamos en la dirección correcta. Sin querer molestar a mi nuevo compañero de senderismo en medio de la nada, le hice un gesto con la cabeza y seguimos adelante. El sendero se fue ensanchando poco a poco hasta convertirse en un claro, y el nuevo campamento quedaba delante. Desempaqué mi tienda mientras Eric encendía el fuego con movimientos ensayados. «Ven, déjame ayudarte con eso», dijo en voz baja y se acercó a mí. Agarró las estacas de la tienda y las clavó en la tierra con la palma desnuda y plana. Al ver mi sorpresa, me dio una palmada en la espalda. Su mano se sentía fría, incluso a través de la tela de mi camiseta. Volvió al fuego, sentado perfectamente quieto y observándome con unos ojos inquietantemente atentos. Mientras esperábamos a que el agua hirviera para la cena, saqué el libro encuadernado de cuero de mi mochila. Al abrirlo, noté que los ojos de Eric se abrieron ligeramente, un destello de reconocimiento que desapareció tan rápido como apareció. Volvió a su postura habitual, con las manos apoyadas en las rodillas y fijó la mirada en las llamas. Apoyándome de nuevo en un tronco, hojé lo que él donde lo había dejado la noche anterior y seguí leyendo. 4 de octubre de 2025. Llegamos bien rápido al primer campamento, llegando mucho antes del atardecer. Un gran comienzo para nuestro bucle de 5 días. Cielo claro, viento ligero del oeste. Un disparo me despertó después de medianoche. La bolsa de Eric estaba vacía. Lo llamé y no recibí respuesta. Salió de la oscuridad unos minutos después. Dijo que había tenido que asustar a un oso que merodeaba el campamento. Echaremos un vistazo por la zona a primera hora de la mañana. 5 de octubre de 2025. No parecía nada fuera de lo normal en el campamento. Encontré huellas, pero no de un oso. Eric ha estado mayormente callado. Dice que durmió mal. El aire era pesado, con nubes de tormenta en el horizonte, pero la tormenta nunca llegó. El sendero está mayormente seco. 6 de octubre de 2025. No he visto a Eric comer ni beber desde ayer por la mañana. Desestimó el desayuno con un gesto. En el arroyo no rellenó su botella. En la comida dijo que no tenía hambre. Maverick quizá esté mareado. Intenté sacar algunas historias antiguas. Parecía extrañamente curioso, como si fuera la primera vez que las oía. No añadió detalles ni me corrigió como siempre hace. Solo veía cómo la leña se desmoronaba hasta volverse en brasas. Por lo demás, hacía mucha humedad, y la luna llena ayudaba a iluminar el bosque por la noche. 7 de octubre de 2025. Anoche me desperté 2 veces. Eric seguía despierto. No creo que se diera cuenta de mí. Esta mañana decidí enfrentarme con su extraño comportamiento. Simplemente se quedó ahí sentado, sin expresión. He notado que sus reacciones siempre llegan un segundo demasiado tarde, como si estuviera tratando de averiguar cómo debería responder correctamente. Su piel también se ve diferente. Nuevas reguñas, un ligero tono amarillo y su cabello ha empezado a caerse.
Mi única explicación es que algo podría haberlo envenenado. 8 de octubre de 2025. No come, no duerme, no parpadea, no hay alma detrás de sus ojos. Simplemente se queda junto al fuego y observa. He hecho un hoyo en la parte de atrás de mi tienda. Esta noche me voy. Levanté la vista del diario y me encontré con los ojos de Eric al otro lado del fuego. Por un momento ninguno de los dos se movió. Luego, sin apartar la mirada, dijo con calma: «El agua está lista». Me temblaba la mano mientras buscaba un paquete de pollo seco y vertía el agua caliente. El plástico crujió ruidosamente en el silencio. Eric se movió ligeramente, la luz del fuego parpadeando en su fecha. Abrió un pequeño paquete de pollo, sacó los trozos de carne con sus dedos desnudos y sucios, enjuagó la salsa en el agua hirviendo y se los tragó enteros. Al cabo de un rato habló: «Estos bosques son antiguos. Tienen historias si sabes escuchar». «¿Qué tipo de historias?», pregunté cuidando de no mostrar mi inquietud. «Bueno, hay una sobre una criatura que lleva aquí más tiempo que cualquier mapa o sendero. Muchos piensan que es solo una leyenda local, pero he visto señales que sugieren lo contrario». Se inclinó hacia adelante y por un momento su cara mostró lo que podría haber sido una expresión de tristeza. «Dicen que hace mucho tiempo había un hombre que vivía no muy lejos de aquí, un cazador, astuto y fuerte, pero con un hambre dentro de sí que ninguna comida podía saciar. Empezó a cazar no ciervos ni conejos, sino personas, traveseros, vagabundos, cualquiera lo suficientemente insensato como para adentrarse demasiado en el bosque. Él comía su carne, vestía sus pieles y se creía por encima de las leyes de los hombres. Por sus crímenes, Dios, o quizá algo más antiguo, le maldijo para que caminara por los bosques para siempre, sin descansar nunca, sin pertenecer. Para atormentarle aún más, dicen, se le dio un don. Podía tomar la forma de cualquier hombre o mujer y llevar cualquier rostro que deseara. Podía estudiarlos, vivir a su lado, casi engañarse a sí mismo creyendo que era humano de nuevo. Casi. Eric removió el fuego con un palo. Por mucho que aprendiera cómo reír, cómo llorar o cómo contar historias, algo siempre le traicionaba. Su reflejo salió mal, sus ojos carecían de alma, y cuando la gente se daba cuenta, cuando miraba demasiado de cerca, bueno, tenía que alimentarse. Se detuvo, dejando que el silencio llenara el claro. Dicen que todavía camina por estos bosques, escuchando, aprendiendo, esperando que alguien lo confunda con un humano. «Sí, historia espeluznante», murmuré, ya sin poder mirarle a los ojos. Mi mente iba a 1000. ¿Debería moverme, lanzarme al bosque y arriesgarme a quedarme atrapado en la oscuridad, o quedarme y actuar como si nada hubiera cambiado? Cada instinto gritaba que huyera, pero mi cuerpo estaba paralizado como una estatua. Estudié los rasgos de mi compañero y con cada mirada mi estómago se retorcía más. Su piel era pálida y parcheada, suelta en algunos lugares y demasiado tensa sobre el hueso en otros. Amarillenta con matices de moratones morados alrededor del cuello, parecía haber comenzado las primeras fases de descomposición. Incluso su respiración parecía extraña, superficial y deliberada, como si midiera cuidadosamente la cantidad de aire en cada inhalación. Y sin embargo, yo había estado ciego a la verdad, mirándome a la cara. Cerré los puños para que no se notara el temblor, me obligué a respirar con calma y a mantener la expresión neutra. Mi mente buscaba las palabras adecuadas, una forma de romper la tensión. Me froté los ojos, fingiendo un bostezo cansado, y murmuré algo sobre acostarme pronto, esperando que mi voz no revelara el temor que se había solidificado dentro de mí. Justo cuando mi mente empezaba a analizar las inconsistencias de su disfraz, no podía evitar preguntarme si él podría hacer lo mismo conmigo. Me metí en la tienda y cerré la cremallera con manos lentas y cuidadosas. Mis dedos temblaban mientras desplegaba el mapa. El papel crujía demasiado fuerte. Tracé las líneas con un dedo, estimando la carretera más cercana a poco más de 40 kilómetros. El problema era que ni siquiera podía estar seguro de nuestra ubicación, habiendo seguido el ejemplo de Eric todo el día. Era una caminata de un día a plena luz del día, y más aún en mitad de la noche, pero era la única oportunidad que tenía. Solo lo esencial.
linterna, brújula, mapa, cuchillo, botella de agua, barritas de proteínas y cerillas. Los metí todos en un pequeño saco con cordón que normalmente contenía mi saco de dormir. Impulsado por las entradas del diario, saqué cuidadosamente el cuchillo de su vaina. Agarré el cuchillo con ambas manos para estabilizarlo y presioné el acero contra el nylon de la tienda hasta que se abrió con un leve siseo. Me deslicé por la rendija, cada susurro de la tela retumbando mis oídos, y me deslicé hacia la oscuridad justo más allá de la luz del fuego. El bosque se extendía sin fin. Los únicos sonidos eran mi respiración áspera y el latido de mi corazón. Debajo, débil al principio, había algo más, un murmullo bajo al borde del oído, como alguien susurrando a lo lejos. Al acercarme, el sonido creció hasta convertirse en el inconfundible corrido de agua. El río era más ancho de lo que esperaba. La luz de la luna brillaba sobre la superficie, rayas plateadas rompiéndose en fragmentos donde la corriente se agitaba. Dudé en la orilla del río, sopesando si vadear por el agua helada o buscar una forma de rodear, cuando un repentino estruendo resonó desde la dirección por donde había venido. Ramitas crujiendo, ramas astillándose, algo se movía rápido y venía directamente hacia mí. Me arranqué el saco de los hombros y lo lancé al otro lado del agua. Cayó con un golpe sordo sobre la grava de la orilla opuesta. Entré en el agua. El frío fue inmediato y brutal, pinchando como agujas en mis piernas. La corriente casi me arrastra por los suelos. Arrancó una bota de mi pie izquierdo y la arrastró río abajo. Me acerqué a un enorme enredo de madera a la deriva atrapado en unas rocas. Mi cuerpo se presionó contra la madera resbaladiza hasta que me sumergí lentamente hasta que solo mis ojos rompían la superficie. Me obligué a quedarme quieto, con todos los músculos tensos. Se arrastraba desde los árboles a 4 patas, sus ramas doblándose en direcciones imposibles, moviéndose con una elasticidad antinatural. Su columna se arqueó grotescamente, invertida como un contorsionista demoníaco. Eric tenía la cabeza girada sobre su propio cuello, con los ojos mirando hacia el frente. Se introdujo en el agua, viniendo directamente hacia mi escondite, cada paso deliberado, como un predador acercándose a su presa. Se detuvo y se incorporó de golpe, como un perro captando su olor. Olfateó el aire y lentamente inclinó la cabeza río abajo. En un súbito borrón de movimiento, se disparó en esa dirección, agitándose por el agua a una velocidad que desafiaba a cualquier humano. Me arrastré fuera del agua helada y tropecé hasta la orilla. Me desplomé un momento sobre la grava, jadeando por aire. Conseguí levantarme lentamente, me colgué el saco al hombro y me tambaleé hacia los árboles. Mi pie izquierdo, ahora protegido solo por un calcetín de lana mojado, dolía con cada error. Punzadas de dolor recorrían mi pierna al pisar una piedra afilada o una ramita puntiaguda. Me apoyé en un árbol y me deslicé hasta que mi espalda quedó firmemente apoyada en la corteza. Necesitaba calor y ropa seca, pero una hoguera probablemente sería un baluarte para localizarme. Con las manos temblando, me tanteé el bolso y saqué el libro encuadernado en cuero. La sostuve plana para iluminar las páginas con la ayuda de la luz de la luna mientras pasaba a la siguiente entrada. 9 de octubre de 2025. Los humanos evolucionaron para ser expertos en reconocer patrones. Nuestro cerebro gasta energía valiosa analizando rostros en tiempo real, la curvatura de la boca, la cadencia de un parpadeo, el sutil desplazamiento de una pupila. La mayoría de la gente no se da cuenta, está inconsciente, pero cuando un detalle no encaja con el patrón esperado, algo antiguo y profundo dentro de nosotros se revela. Es un instinto perfeccionado por miles de años, diseñado para protegernos de lo antinatural. Si alguien está leyendo esto, no cometas el mismo error que yo. Ha pasado siglos perfeccionando su disfraz porque anhela lo único que nunca podrá ser realmente: un humano. No rompas la ilusión, ni por un segundo, ni siquiera en tus pensamientos. Me impulsé fuera del árbol, con todas las articulaciones rígidas, y empecé a andar. Obligué mis pasos a ser silenciosos y cuidadosos. Crucé de nuevo el río.
Mi destino estaba a poca distancia. En la orilla del río, encontré un rastro de ramas rotas y la seguí hasta que vi un tenue resplandor parpadeando entre los árboles delante. El campamento parecía sin cambios. Las siluetas familiares de las tiendas estaban exactamente donde las habíamos montado, pero no había rastro de Eric. Me quité la ropa empapada, la colgué sobre una rama y saqué un conjunto seco de mi bolsa. Me senté junto a la hoguera y extendí las manos para sentir el calor. Un cambio en el aire me erizó la nuca y escuché el clic de las articulaciones volviendo a su sitio, una a una. Yo tengo algo que quería contarte. Encontré este libro en el autobús. Mi pulgar recorría el lomo desgastado mientras hablaba. Creo que sabes a quién pertenece. Quizá podrías devolvérsela a su dueño por mí. Eric salió de la oscuridad. Su cuello estaba magullado, y los restos estirados de su rostro, tirados en demasiadas direcciones, se hundían, cubriéndole parcialmente los ojos y la boca. Me miró desde el otro lado de las llamas. Luego se sentó al otro lado. Me quitó el libro y lo dejó en el suelo a su lado, despreocupado. Luego extendió la otra mano sujetando algo. «He encontrado tu zapato». Miré el calcetín sucio que protegía mi pie un momento, y luego me obligué a levantar la vista para encontrarme con sus ojos. «Gracias», logré decir. «Debe haberte resbalado del pie», dijo Eric con naturalidad. «Tuviste mala suerte». «Desafortunado», repitió Eric, saboreando la palabra en la boca. «No, tienes suerte. Menos mal que lo encontré. ¿Cómo terminaríamos nuestra caminata si no pudieras caminar bien?» Cada movimiento ahora parecía una actuación bajo escrutinio. Cada parpadeo y cada palabra que decía tenía que parecer natural. Todo demasiado rápido, demasiado lento, demasiado ensayado, y la frágil ilusión que había reparado para él se rompería. «Deberías dormir un poco. La última etapa será muy difícil», afirmó Eric con naturalidad. Agradecido por la salida repentina, le hice un pequeño asentimiento y me metí en mi tienda. Pero el sueño no llegaba. Me quedo despierto durante horas escuchando atentamente y esperando a que pase algo. Pronto llegó la mañana, y salí de la tienda para encontrar a Eric exactamente donde lo había dejado, aunque algo era diferente. El objeto que me había mantenido vivo había desaparecido. Mientras recogíamos las tiendas por última vez, vi los restos ahora ennegrecidos y grises de cuero y papel en la hoguera. El sendero era irregular y estaba lleno de rocas resbaladizas, mojadas por el rocío nocturno. Concentrarme en cada paso cuidadoso me dio un breve respiro mental del predador que sentía acechar a pocos pasos detrás de mí. Al salir de la línea del árbol y salir a la carretera, los pasos detrás de mí desaparecieron abruptamente. Me giré y miré hacia el bosque oscuro en el que había pasado el fin de semana atrapado. Las únicas huellas de él eran huellas cuadrúpedas clavadas en la tierra junto a las de mis propias botas. Mi mente repasaba cada momento de los últimos días como una pesadilla de la que no me podía quitar de encima mientras esperaba mi viaje a casa. El autobús rugió al alejarse de la parada. Me recosté en mi asiento, la ventana fría contra mi sien, y solté un suspiro lento. Al cabo de un rato, metí una mano en el bolsillo de la chaqueta y noté algo seco y quebradizo. Trozos de papel carbonizados descansaban en mi mano. Los bordes estaban negrecidos y frágiles, pero la escritura seguía siendo legible. Saqué mi móvil y abrí una nota vacía. Estoy haciendo todo lo posible por relatar todo lo que ha pasado mientras los recuerdos siguen vivos y frescos en mi mente.